Bueno, presentamos ahora otro ejercicio del tipo de un circuito RL, que cuando el interruptor o cuando ya se ha hecho la conmutación o el cambio en la alimentación, él va a quedar sin fuente. ¿Ok? Este es el ejercicio 24 tomado del libro de William Haidt, Análisis de circuitos en ingeniería de la editorial McGraw-Hill. Eh, Vamos a encontrar por acá que se nos presenta un enunciado que tenemos que saber irlo colocando como por etapas. Porque vean que nos dice el enunciado, el interruptor del circuito en la figura 858 ha estado cerrado durante un tiempo ridículamente largo. Como ya hemos mencionado en ejercicios anteriores, cuando vienen expresiones de este tipo, básicamente es una forma de decir que el circuito ya ha superado cualquier etapa transitoria y él ya se encuentra en un estado estable. Recordemos que un inductor en estado estable se va a comportar como un circuito en corto y nos dice que ese interruptor ha estado cerrado durante un tiempo ridículamente largo hasta abrirse de manera repentina en t igual a cero. A, el inciso A del enunciado nos dice, obtenga expresiones para la corriente en el inductor y el voltaje marcado, ¿verdad? Que sería el voltaje en la resistencia de 25. Y aquí es donde hay que ponerle mucha atención. Dice, eh, que sean válidas para todo t mayor o igual a cero, ¿ok? Entonces ahí es donde tenemos que ponerle mucha atención de esa respuesta A y esa respuesta B también que me dice calcule la corriente y el voltaje en el instante inmediatamente anterior a la apertura del interruptor. Entonces, vean que de alguna forma como que los incisos están al revés, ¿verdad? Me pide primero lo posterior a la apertura del interruptor y después me pide lo inmediatamente pues anterior. Entonces, en ese sentido, es que debemos considerar una resolución normal, a como las hemos venido haciendo anteriormente, y luego nos devolvemos para ver algunos detallitos de cómo responder este enunciado A y el enunciado B. Y nos lo dicen que lo hagamos eh, para un tiempo de 470 micro segundos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a proceder de la forma normal que hemos venido haciéndolo, haciendo un primer análisis para una etapa de t menor a cero, es decir, cuando el interruptor está todavía cerrado. En estos casos, vamos a ver cómo me queda el diagrama de circuito. Aquí va el interruptor y aquí la fuente. Inductor y una resistencia. Esta es de 25, esta es de 10. Aquí el interruptor está cerrado, la fuente es de 10 volts, el positivo es el terminal superior, 50 ohms, y el inductor es de 40 milihenries. Y vean que nos dan que aquí hay una corriente IL y el voltaje marcado, que es el que hay que estar encontrando, es este, el voltaje en esa resistencia. Ahora, como ya hemos venido diciendo, la corriente comienza a llegar y a llegar y a llegar a ese inductor. Entonces decimos que cuando el inductor está cargado, se comporta como un circuito en corto, un short circuit. Y entonces esto nos modifica el diagrama de la siguiente manera. Dibujamos las resistencias donde no hay ningún cambio
aquí es donde iba este interruptor, pero ahora en la sección donde iba el inductor, lo que colocamos es un cable, ¿ok? Eso es lo que estaremos por acá colocando. Entonces ven que como el interruptor está cerrado, aquí va a haber una corriente que sube de la terminal positiva, una parte de la corriente se viene a la izquierda, otra parte de la corriente se viene a la derecha. Para nuestros propósitos es esta parte de la corriente que se viene a la derecha la que nos interesa calcular, porque esa es la corriente en el inductor en el puro instante previo a el cambio en cero. Y bueno, vean que calcular esa corriente, pues, nos es relativamente sencillo, porque es básicamente darnos cuenta que el voltaje aplicado a través de la resistencia de 50 es igual al de la fuente, son 10 volts. ¿Por qué? Porque vean que están conectados en paralelo. Y cuando yo tengo dos elementos conectados en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje entre la resistencia nos da el valor de esa corriente, bueno, pues el voltaje es de 10, la resistencia es de 50 y estos ceros los podemos simplificar y me queda 1/5, que es igual a 0,2 amper, o lo que es lo mismo, con prefijo matemático, podemos decir que es 200 miliamper. Y esta es la corriente en el inductor en los instantes previos a que el interruptor se abra, ¿ok? Ese es el valor que ahí tenemos que tener en cuenta de esta forma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros quisiéramos saber, bueno, ¿y cuánto es el valor de la corriente en el instante después de que el interruptor se abre? Entonces tenemos que hacer aquí otra etapa, vamos a llamarla la etapa para t mayor a cero, que es lo mismo a decir que el interruptor ahora está abierto. El interruptor ahora está abierto y vamos a ver cómo esto me modifica eh, mi diagrama. Vamos a traer el diagrama desde aquí y vamos a visualizar qué pasa si yo este interruptor lo abro, así como se abrió aquí en t igual a cero. Ahí el interruptor se abrió. Pues la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que esa sección central quedó desconectada del circuito. Entonces el circuito, por cuanto decimos por aquí una nota aclaratoria, la fuente de 10 volt queda desconectada. Por lo tanto, el circuito me queda de esta forma. Aquí hay una resistencia de 50, aquí arriba está de 10 y aquí está de 25 ohms. Vamos a tener entonces, y aquí es muy importante que consideremos los signos de la polaridad de lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Porque veamos que yo tenía una corriente que estaba entrando al inductor y que la estaba cargando. Pero ahora que el inductor está plenamente cargado, el inductor va a tener una corriente que sale, ¿verdad? De
este, de él, que es una corriente que tiene un valor, ya lo calculamos aquí arribita, de 200 miliamperes. ¿Ok? Esta corriente ahora va a estar circulando a través de estas resistencias y vean que la corriente estaría entrando más bien por la polaridad negativa de esa resistencia de 25. ¿Ok? Entonces yo de aquí puedo sacar varias cosas. Por ejemplo, antes de entrar aquí en el tema del voltaje y la corriente, tenemos que averiguar que la constante del tiempo es la inductancia entre la resistencia. La inductancia es de 40 milihenries, 40 milihenries, y en este caso la resistencia es la resistencia equivalente. Que veamos que aquí tengo tres resistencias en serie, 50, 25 y 10, que sería 85 ohms. Vamos a ver esto, entonces, ¿qué constante del tiempo nos da? Da una constante de 470,59 microsegundos. ¿Ok? Esta es la constante del tiempo que obtenemos para este circuito. Bueno, de aquí nos es eh, sencillo, pues decir que la expresión de la corriente en el inductor para T mayor a cero es corriente en el inductor es igual a la corriente en el instante cero por E T entre tau amper. Esa es la expresión. Y bueno, vamos a sustituirlo con los valores que ya conocemos. La corriente en el instante cero está aquí arriba. Es esta misma corriente de 200 miliamperes. 200 miliamperes. El mili lo colocamos así en la unidad por base exponencial menos t entre tau. Pero en este caso el tau, ya lo conozco por acá, es de 470,59 microsegundos. ¿Ok? Entonces esa es la expresión de la corriente que se va a estar dando, digamos, la descarga. ¿Ok? La corriente que va a estar descargándose. Bueno, ya con esta expresión yo puedo aplicar para saber cuánto es el voltaje en la resistencia de 25. Entonces vamos a colocar por aquí la anotación. Voltaje en la R de 25 ohms para T mayor a cero. ¿Ok? Pues para T mayor a cero, el voltaje en esa resistencia, bueno, va a ser la corriente para T mayor a cero por la resistencia. Nosotros sabemos que acá la corriente, como está entrando, veámoslo aquí en el diagrama, como la corriente está entrando en la polaridad negativa del voltaje que yo tenía referenciado, entonces esa corriente la consideramos una corriente aquí menos, abrimos paréntesis, 200 mili por E menos T entre tau. ¿Ok? Y todo esto por la resistencia de 25. Ahora, arriba, como les decía al principio, vamos a resolver primero todo el ejercicio y luego nos íbamos a ir devolviendo para sacar algunos datos que el enunciado nos pedía.
Vea que como yo estoy en T mayor a cero, vean lo que el enunciado nos pedía. Dice que calcule la corriente, estoy en el inciso B, calcule la corriente y el voltaje en el instante inmediatamente anterior a la apertura de interruptor, coma, en el instante inmediatamente posterior a la apertura del interruptor, que ya lo calculamos, y en T igual a 470 microsegundos. Entonces, ven lo que aquí me va a quedar. Si yo hago esto para T igual a 470 microsegundos, vean lo que me va a pasar. Este voltaje en la resistencia es el menos 200 mili E, T ahora es 470 micro y el tau es 470,59 micro. Y todo esto multiplicado por 25. Prácticamente eso me va a dar un -1. Pero bueno, vamos a sacarlo en la calculadora, pues porque nos estaría dando por acá 200 mili por base exponencial menos, abrimos, ¿ok? Y vean que esto me estaría dando ese menos 73,67 milivolt, ¿ok? Eso es lo que él ahí esa resistencia, perdón, ese voltaje en esa resistencia nos estaría dando. Como pueden ver, ya encontramos cuánto es la corriente para cualquier instante T mayor a cero y ya encontramos cuánto es el voltaje en esa resistencia para un T mayor a cero. En el caso de los otros datos que se nos piden, básicamente son los mismos que hemos tenido hasta ahora, que lo hemos ido calculando a lo largo del enunciado del circuito. Así es que esto sería lo que se nos propone. Vamos nada más aquí a repasar arriba qué nos pide o qué se nos pedía. Se nos pedía esa corriente, ese voltaje en el circuito para cualquier T mayor a cero y luego corriente y voltaje en el instante anterior a la apertura y en el instante posterior a la apertura. Así es que eso es lo que estuvimos obteniendo en este caso para un T eh, igual a 470 microsegundos. Es que espero que haya quedado todo claro.